¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, Y ahí se profe, mira. sí se ve. Ya. Bueno, habíamos empezado un poco y ya manera de introducción, habíamos, yo les proponía tratar que yo considero que es una buena forma de empezar el curso, tomando en cuenta que cuando nosotros hablamos de la modernidad o de la arquitectura moderna, ya un poco habíamos discutido el día que estuvimos en la universidad. ¿Qué es la modernidad o qué se puede interpretar como modernidad? Y yo les había dicho que en realidad hay varias acepciones, hay varias definiciones del término y claro, todas tienen su sustento, todas tienen una base sobre la que se podría de alguna forma estructurar una definición válida para nosotros. Eh, Había quienes consideran que la modernidad es todo este periodo que corresponde al momento después de la Revolución Industrial. Hay quienes creen que, como lo hace Kenneth Frampton, por ejemplo, que está más ligado al aparecimiento y al dominio de la forma de pensamiento que nosotros denominamos el racionalismo y que está directamente relacionada con el positivismo cientifista que nace alrededor de la Revolución Francesa, un poquito antes tal vez, en fin. Hay una definición que a mí me parece que, o desde mi punto de vista ya personal, es la que a mí más me satisface, y es una que aparece en algunos autores, especialmente de la filosofía cultural. Y claro, lo que ellos dicen es que la modernidad es la forma cultural del sistema que ordena el mundo. En este caso en el que nosotros estamos viviendo, es el sistema capitalista, el sistema basado en la, el intercambio y la negociación de mercancías por dinero. Este sistema que se sabe inicia su actividad, si ustedes quieren, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, justamente con lo que habíamos hablado la clase pasada, con la necesidad de la mercancía, de, 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 de la comercialización de mercancías, necesidad que surge, no es que antes no había mercancías para comprar y vender, eso ya desde la invención de la moneda es que eso también está ahí instaurado. El asunto con lo que pasa en el siglo XIV, especialmente en el XIV, es que se abren rutas comerciales que comienzan a importar hacia Europa una serie de productos exóticos, por ponerles un término. La famosa ruta de la seda. Entonces vienen vestimentas, vienen materias primas, vienen especias y una serie de productos que resultan no necesarios para la vida, pero sí muy deseables para las personas. De hecho, si ustedes leen a filósofos postestructuralistas de los años 50 y 60 y 70, especialmente Gilles Deleuze, él habla de las máquinas deseantes, ¿no? O sea, del poder del deseo como, como motor del sistema capitalista. Y en algo tiene razón. O sea, el, 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 el capitalismo nace del deseo de los objetos, de las mercancías. Y claro, filósofos como Jameson, por ejemplo, que ha sido uno de los más importantes pensadores de la posmodernidad, él habla de que finalmente la modernidad
es la expresión cultural del sistema capitalista. Y en eso coincide Bolívar Echeverría, el destacado filósofo ecuatoriano-mexicano, que pretende definir qué es la modernidad. Y en su libro, que se titula justamente así, ¿qué es la modernidad?, establece una serie de características en las que justamente se dice que ser moderno tiene que ver con esta injerencia del sistema capitalista en la sociedad de manera cultural. Bueno, cerrando el paréntesis con respecto a la definición de la modernidad, nosotros sí podemos hablar de una forma un poco más marcada, un poco mejor definida, de arquitectura moderna. Y eso tiene que ver justamente con el aparecimiento de una serie de definiciones con respecto a una nueva forma de arquitectura que aparece a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Y en el caso de la arquitectura moderna es determinante la figura de Charles Edward Jenneret, ¿sí? Aquel personaje que para nosotros y como objetivo de nuestro estudio ya se denomina Le Corbusier, pero que originalmente su nombre de pila de nacimiento es Charles Edward Jenneret. ¿Y por qué les muestro la foto que ustedes están viendo ahorita en la presentación? Porque de alguna forma quiero explicar las razones por las cuales Le Corbusier es Le Corbusier. Y lo voy a hacer solamente a manera de introducción. Me va a tomar unos 20 minutos para hacer esta explicación. Esta foto que ustedes ven aquí es del pueblo en la ciudad en donde nace Le Corbusier. Chaux-de-Fonds en Suiza, una ciudad típicamente alpina, dentro de la zona que se denomina la zona del Jura, que son las provincias francohablantes de Suiza. Ustedes deben saber que en Suiza se hablan 4 idiomas. Se habla francés en la zona del Jura, se habla alemán de una forma mayoritaria, se habla italiano también, y hay una zona que dentro de los Alpes, un dialecto, el idioma que se le conoce como suizo. Bueno, Chaux-de-Fonds está dentro de la zona del Jura, es francohablante, está muy ligada a la cultura francesa y su capital es Ginebra. Entonces es una zona, en realidad cuando hablamos de Suiza hablamos de un país muy rico, tradicionalmente muy rico, desde siempre, desde muchos siglos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este pueblo? Es un pueblo relojero, es un pueblo que se dedica a la relojería, eso ya les había dicho, y les había también comentado que la profesión, que el oficio que Le Corbusier aprendió oficialmente en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad es justamente el de grabador de relojes. Tanto es así que ustedes pueden ver aquí, este es el primer objeto diseñado por Charles Edward Jenneret en 1906, cuando es un muchacho, es un adolescente prácticamente, ¿sí? Y esto un poco nos da muestra de un poco de las pericias, de las destrezas que Jenneret aprendió en su escuela, ¿no? Un tema muy relacionado con la textura, un poco relacionado con la geometría, con lenguajes claramente influenciados por temas eh, Art Nouveau o Art Deco incluso, tal vez más apropiado, por el uso de esas geometrías rectilíneas, ¿no? Sí. Eh, claro que en la parte superior, perdón, tenemos una decoración orgánica con la presencia de ciertas líneas curvas, pero en general el objeto tiene la influencia típica de esto que nosotros llamamos el lenguaje estético moderno, que ya había aparecido en
o que ya se conocía desde 1850 en algunas de las otras artes, especialmente la pintura y la escultura, y eso ya lo habíamos también conversado en la clase pasada. Bueno, quiero pasar rápidamente por estas cuestiones. Les había comentado que este joven grabadista o artesano fue influenciado por su profesor, el director de la Escuela de Artes y Oficios, que se llamaba Charles Le Platenier, y él le convenció de que continuara sus estudios en arquitectura, básicamente porque tenía la intención de crear la Escuela de Construcción Vernácula, una escuela ligada a al redescubrimiento de los lenguajes vernáculos tradicionales de la arquitectura suiza. Esa era una conversación muy normal en aquella época, a principios del siglo XX. La idea esta de procurar explicar y encontrar movimientos expresivos nacionales. Ahí estamos dentro de una época en donde hay una suerte de vientos nacionalistas en toda Europa. Y un ejemplo de esto es lo que vemos en este texto, que es un famosísimo texto que se editó en 1856, que se llama La gramática del ornamento, de un autor inglés que se llama Owen Jones, y que, como ustedes pueden ver, está tratando de explicar los lenguajes estéticos, decorativos de la arquitectura. En este caso lo hace a través de capiteles de columna, ¿no? Entonces dicen, hay muchas formas de crear esos capiteles clásicos que nosotros podemos ver, y muchos tienen que ver justamente con el lugar en el que se crean. Y entonces fíjense ustedes que hay unos capiteles que incluso recuerdan a ciertas palmeras y cuestiones tropicales, ¿no? Es porque ya se preguntaban en esta época los teóricos de la arquitectura la necesidad de encontrar lenguajes propios de cada lugar, de cada sitio. Y claro, esa era la idea que tenía Le Platenier, y por eso le encomienda a este joven eh, Generet comenzar a estudiar arquitectura. Les había contado que el primer destino que Le Corbusier tiene es Austria, eh, y por solicitud de Le Platenier se entrevista con los arquitectos del movimiento de la secesión inglesa. eh, Conoce a José María Olbrich, pero sobre todo la figura de Joseph Kaufmann, que, que es a quien le mandó a conocer, y con la esperanza de que Kaufmann reciba a este muchacho, jovencito, dentro de su taller, y él pueda comenzar la práctica profesional, porque así se aprendía arquitectura. No solamente se podía aprender a través de los estudios en las escuelas de bellas artes, sino también se podía aprender a ser arquitecto trabajando para un arquitecto. Y ese era el objetivo por el cual le mandaron a Generet a Austria. Bueno, la verdad es que estuvo allá, no quedó muy convencido de las ideas de Hoffman ni de ninguno de los arquitectos de la secesión, y más bien lo que le pasó a Generet es que se quedó un poco impresionado por el trabajo y las ideas de Adolf Loos, este arquitecto austriaco también, que estaba entrando en conflicto con los arquitectos de la secesión y que trataba de imponer ideas ciertamente modernas. Muchas de esas relacionadas con la experiencia del propio Loos en Estados Unidos, donde él fue y trabajó para estas grandes oficinas que hacen rascacielos en Chicago, ¿sí? En la escuela de Chicago. Bueno, dicho esto, fíjense ustedes lo que aprendió Generet, ¿no? Hacer dibujos, gráficos, y bueno, les llegó su primer encargo, fíjense ustedes, muy jovencito,
entre el año 1905 y 1906, siendo todavía estudiante de la Escuela de Artes y Oficios. Eso quiere decir que tenía 17 años cuando Jeneret hace esta primera casa, la casa Fallet o la Villa Fallet en su pueblo natal. Y ustedes notarán que la casa tiene ciertamente un lenguaje eh, típicamente alpino, ¿no? Una arquitectura basada en las arquitecturas típicas, tradicionales y vernáculas que se pueden encontrar en los Alpes suizos. Y lo que hace Generet es reproducir esos códigos, siendo muy jovencito, la verdad, ¿sí? Muy, muy jovencito, un niño prácticamente. Eh, Hay un altísimo nivel de decoración superficial, ¿no? Ustedes pueden ver en estos mosaicos que se pueden ver en la parte superior, estructuras de madera, en este caso madera rolliza, en la cubierta, porque son troncos de árbol. Hay una madera cerrada en el entrepiso. Y una cosa que es tradicional en la arquitectura alpina, el zócalo de base, ¿no? La base de piedra, haciendo una suerte de elemento que levanta la casa, eleva la casa del suelo, porque claro, es de arquitectura de montaña y hay altísimos niveles de humedad. Entonces, en general, los primeros niveles tienen esta característica de ser casas muy pesadas en la base, porque son cimientos, pero también a la misma vez son contención de la inclinación típica de la montaña. Y la casa como tal, generalmente empieza en el primer piso, sobre ese basamento. Lo de abajo suele estar ocupado por cocinas, por bodegas, por espacios de servicio, mientras que la casa ya con sus servicios y con sus funciones naturales aparece en los pisos superiores. Y esta cosa es una temática que él no va a abandonar durante todo este primer periodo, ¿no? Eh, los, Hay que decir también que Le Corbusier, mucha de su formación tiene que ver con viajes, ¿no? Iba, se entrevistaba, conocía arquitectos, trabajaba un poco con ellos, pero también viajaba mucho y viajaba a conocer ciertas cuestiones que le tenían mucho interés. Una de estas son la arquitectura monástica, la arquitectura de los monasterios, de las cartujas, como esta, la cartuja del Valle de Ema en Florencia. Esta es especialmente importante para él, de la misma forma que la cartuja de Córdoba en España. Las dos son las que más le impresionaron y de las que se sabe él tomó referencia e inspiración para sus múltiples propuestas de arquitectura habitacional, sobre todo en las celdas o en las células en donde los monjes viven, ¿no? Que son todas estas pequeñas casas que ustedes pueden ver en la parte derecha de la imagen. Fíjense ustedes lo que yo les decía, ¿no? Cómo él viajó. Hizo muchos dibujitos, ¿no? Muchos levantamientos, muchos gráficos, esquemas, bocetos que le ayudan a entender la arquitectura. Fíjense que siendo un muchacho muy joven, porque aquí incluso hay que decirlo, tiene 17, 18 años y tiene ya una expresión arquitectónica, ¿no? Sabe dibujar en planta, en sección, en fachada. eh, Hace muchos apuntes que tratan de describir el funcionamiento y las características de esas arquitecturas. Y una cosa que es característica de él es que va y viene todo el tiempo, ¿no? Eh, Sale por temporadas de algunos meses a recorrer Europa y cada cierto tiempo regresa a su ciudad natal y cuando está en su ciudad natal, por lo general, eh, su mentor, este profesor que les decía de la Escuela de Artes y Oficio, ya le tenía algún cliente para construir una casa. Y esta es la segunda casa que hace, la Villa Stotzer,
que más allá de que todavía tiene mucho o conserva muchas de las características de la arquitectura alpina, fíjense ustedes que comienza a haber un primer ejercicio de limpieza, ¿no? De deshacerse al menos de la decoración superficial. Aquí ya no vemos evidencia de ese mosaico de colores que aparecía en la Villa Fallet, ¿no? Y fíjense ustedes, para 1909 hace otra casa, esta es la Villa Jacquemet, y aquí es más notorio el ejercicio de limpieza, ¿no? De dejar de lado los elementos ornamentales. Claro, ya debe haber estado muy influido por las ideas anti-ornamentalistas de Adolf Loos, y él se atreve, aunque sin deshacerse todavía del esquema este de basamento pesado de piedra y segundo y tercer cuerpo con la cubierta, ya la casa comienza a mostrar ciertas características interesantes como este segundo cuerpo, el cuerpo central, que aparece liso y blanco, ¿sí? Ya sin decoraciones, sin molduras, sin elementos adicionales, eh, que son anticipatorios, obviamente, del ejercicio o de la aceptación de ese lenguaje de la arquitectura moderna. En 1904, hay que decir, Le Corbusier viaja a, a París, en Francia, y le conoce a un personaje que va a ser determinante para él, Augusto Perret, un arquitecto, constructor francés que popularizó, y eso hay que decirlo, popularizó el uso del hormigón armado como tecnología. De hecho, este edificio, el edificio de la calle Franklin, es el primer edificio conocido hecho enteramente con estructura de hormigón armado, en el año 1904 en la ciudad de París. ¿Sí? Nombro esto porque Le Corbusier va a quedar enamorado del sistema tecnológico. Prácticamente a partir de este momento, eh, él va a utilizar el sistema de pórticos de hormigón como sistema de construcción de toda su obra y va a generar una cosa que ya la van a ver ustedes, que debe aparecer por aquí. Esto de aquí es una imagen del famoso sistema ENEVIC, que es el sistema de construcción en hormigón armado, base sobre el que se ha hecho prácticamente toda la arquitectura de hormigón del mundo, ¿no? ENEVIC, que era un ingeniero francés, se le ocurrió la idea de generar unas armaduras de hierro, en este caso de varillas, contenidas con otras varillas que son los estribos, y generar un sistema de soporte de edificios bastante ligero y modulable, ¿no? Muy versátil. El famoso sistema de columna, viga, losa, que tanto conocemos nosotros y que prácticamente se ha popularizado a nivel global en toda la Tierra, ¿no? Bueno, este sistema Nevique, que es el que conoció de, de Perret, es el que él va a utilizar para poder generar sus propios sistemas. Otra influencia importante, las escuelas de artes y oficios alemanas, especialmente la oficina de Peter Behrens, el gran arquitecto y diseñador alemán, que estaba a cargo de las fábricas de la AEG o de las empresas eléctricas alemanas. Eh, Peter Behrens tenía un taller montado con algunos de sus más notables alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Sajonia, eh, entre ellos Mies van der Rohe y Walter Gropius, entre otros, ¿no?
A ese taller llegó a trabajar Jeneret durante algunos meses y ahí les conoció, ¿no? Es interesante la anécdota porque durante unos pocos meses sucede que coincidieron como empleados, como talleristas de Peter Behrens, las tres figuras más importantes de la arquitectura moderna del siglo XX, Walter Gropius, Mies y Le Corbusier. Fíjense, entre todos estos viajes, ha llegado el año 1912, en donde Jeneret construye una casa para sus padres en su ciudad natal. Y ahora sí, claro, ya es total y absolutamente notorio el ejercicio de cambio de lenguaje y de expresión de la arquitectura. Ya ni siquiera aparece la división entre zócalo, cuerpo y cubierta. De hecho, fíjense ustedes que el único elemento aparentemente ornamental es esta suerte de columna muy de piel, ¿no? Muy superficial, adherida a unas paredes, a una suerte de celosía que marca el cambio entre el segundo, el tercero y la cubierta, ¿no? Yo a veces hasta me animo a decir que si ustedes hacen el ejercicio de abstraer, si le quitan el elemento de la celosía y la cubierta, casi que podríamos estar hablando de una casa hecha por Adolf Loos, ¿no? Con una presencia poderosa del cubo, unas ventanas cuadradas, sin ornamentación, una arquitectura muy limpia, que es bastante interesante y notable porque estamos pasando una época muy, muy primaria de la arquitectura moderna en Europa. Bueno, esta casa, que quedó para siempre en la familia, es la sede de la Fundación Le Corbusier en Suiza, ¿no? Bueno, en el pueblo de Chaux-de-Fonds. Esto es un gráfico que él desarrolló en el año 1914 y que es en realidad un dibujo muy poderoso. Es la propuesta que él tenía para su famoso sistema dominó, que era una idea que él tenía para desarrollar arquitectura masiva, ¿no? De una forma extensiva en el mundo. Una forma de arquitectura que sea muy rápida de hacer, muy rápida de habitar, ciertamente muy barata y totalmente abierta y flexible. Es básicamente el sistema Nevique de columnas, vigas, losas, unas escaleras y la modulación por departamentos independientes. Cuando él creó esto en 1914 no tuvo tanta repercusión como la tendría después en la misma obra de Le Corbusier a partir de los años 22, 24 del siglo XX, ¿no? Esta es la última casa que construyó en su pueblo natal, la Villa Schroff. Eh, ya es una casa muy de hormigón, mezclado con muros de ladrillo, ¿no? Pero de todas formas ya, de la misma forma que la casa de sus padres, es una casa muy abstracta que, que se desprende prácticamente de toda la ornamentación superficial. Lo único que queda en evidencia es esta suerte de cornisa volada que remata el segundo piso y por ahí un trabajo de colocación de cerámica en el muro, en los muros exteriores de este bloquecito que sale por ahí arriba, ¿no? Pero de ahí en más ya es una casa muy abstracta que incluso se deshace de la cubierta inclinada, ¿no? Que eso también es importante decirlo, ya abandona las cubiertas estas inclinadas
y pasa a utilizar solamente losas planas. Y bueno, eh, eso que acaban de ver, ¿no es cierto?, tiene que ver solamente con tratar de explicar quién es este Le Corbusier, quién es esta persona que va a aparecer como arquitecto. Y es aquí desde donde más o menos comienza el tema que nos preocupa a nosotros, ¿no? Los años 20 de la arquitectura le corbusiana y de la arquitectura moderna de manera general. Eh, un poco, unas cuantas características que son importantes de este autor y que creo que pueden servirles a ustedes como base para lo que voy a explicar con imágenes. Lo primero, en el año 1916, él definitivamente abandona su ciudad natal y se traslada y se establece de manera definitiva en París, en Francia. Hay que decir una cosa que es importante aquí. La obsesión que Le Corbusier tenía con París, o Generet en este momento, con París, está relacionada directamente con el hecho de que es la ciudad más importante desde el punto de vista cultural de Europa al menos. La ciudad luz, ¿no? París es la capital del mundo. En este momento, todas las personas, todos los intelectuales que se precian de creativos, de una u otra forma se mudan a la ciudad de París. Y entonces, en el París de las primeras décadas del siglo XX, tenemos a gente tan interesante como Picasso, tenemos a un Salvador Dalí, tenemos a un Diego Rivera, tenemos a un Man Ray, tenemos a Gertrude Stein, tenemos a Amadeo Modigliani. Es decir, buena parte de los más importantes artistas plásticos de la historia del mundo están viviendo al mismo tiempo en la ciudad de París. También hablamos de escultores como Giacometti, por ejemplo, que viven al mismo tiempo. eh, Pensadores, gente muy pensante. Y los artistas franceses, ¿no? El caso de Cézanne, de Renoir, de Amadeo Cézanne, de Leger. O sea, es París el caldo de cultivo de lo más interesante que se va a ver. Y posiblemente que no sé si la volveremos a repetir con una forma tan poderosa. Lo mejor de la cultura mundial está en ese momento en París. Por eso les digo que no es extraño casos como los de nuestros artistas, ¿no? Los ecuatorianos que también se mudaron a París a estudiar, especialmente literatos. El campo de la literatura fue especialmente importante, como el caso de Medardo Ángel Silva, de Borja, de Andrade, toda la generación decapitada, ¿no? Poetas y literatos eh, que aprendieron de primera mano el lenguaje de la literatura moderna. El caso de Baudelaire, ¿no? El gran maestro y descriptor de la modernidad. Es decir, la modernidad no podría entenderse sin Baudelaire. Y obviamente nuestros autores fueron para allá. Es especialmente importante en este caso, y aunque lo voy a nombrar solamente ahorita, más tarde lo veremos con un poquito más de profundidad, el caso de Gabriel García Moreno, ¿no? El presidente del Ecuador, que siendo joven se trasladó a estudiar en París, estudió en la Sorbona, tuvo estudios de tipo politécnico también, y se convirtió en un científico. Eh, para quienes no lo sepan y solo para evidenciar la realidad de este
del asunto de la figura de García Márquez, eh, de García Moreno, perdón, él es uno de los pocos autores ecuatorianos cuyas investigaciones científicas reposan en la Sorbona de París. Entonces, hay especialmente temas relacionados con la geología y con el estudio de los volcanes, que son muy interesantes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ese es el París de finales del 19 y principios del 20, un lugar muy, muy activo desde el punto de vista cultural e intelectual. Y entonces, esa también va a ser la razón por la que Jeneret decide trasladarse a vivir en París. En este trasladarse, durante bastantes años viví en una situación económica muy, muy compleja, ¿no? Como les toca a todos los estudiantes del mundo. Muchos de ustedes también serán de provincia y para quienes son de provincia, sabemos que que el trasladarse a vivir en otra ciudad puede resultar un poquito incómodo, por menos decirlo, ¿no? Y es que las condiciones son limitadas porque muchos, de la misma forma que Jeneret, era dependiente de sus padres, pues, de lo que sus papás les podían mandar. Y entonces vivía en un departamento muy, muy, muy pobre, muy, muy complicado, que él le supo incluso sacar cierta gracia al asunto, ¿no? Sabemos que lo vio de manera positiva y muchas de sus ideas sobre la sanidad aplicada a la arquitectura le nacen justamente de haber vivido en un sitio muy insalubre, con muy poca calidad para poder vivir. Bueno, en ese periodo conoció al pintor Amadeo Cefant, que fue durante muchísimos años su amigo y compinche. Con él compartió muchísimo, eh, coincidió además desde el punto de vista intelectual en muchas cosas y establecieron una estética basada en la máquina, ¿sí? A la que ellos llamaron el purismo. Y dentro del purismo, en el año 1920 decidieron fundar una revista estética que se llamaba El Espíritu Nuevo, el Spirit Nouveau. Eso también es importante decirlo porque esto nos da muestra que Le Corbusier tenía, de hecho todavía es Generet, eh, una eh, curiosidad por la escritura de teoría de la arquitectura y teoría del arte de manera general. Él estaba muy obsesionado con las máquinas, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo científico de la época, y entonces comenzó a escribir mucho y sus escritos aparecían en la revista del Espíritu Nuevo. Fruto de todos estos textos que escribió para la revista, en 1923 escribe su primer libro que se llama Hacia una arquitectura, que es, con seguridad, uno de los libros más importantes que escribió Le Corbusier. Ya van a tener oportunidad de leerlo porque es parte de un deber que les voy a mandar en estos días y que eh, explique en buena parte cuáles eran sus ideales en este momento que está iniciando su carrera como arquitecto ya formal en París. Eh, Trata siempre de satisfacer desde el punto de vista teórico aplicado a la arquitectura una serie de parámetros que los va a procurar siempre aplicar, ¿no? Tienen que ver con la satisfacción de requerimientos funcionales y la utilización de elementos abstractos
en la arquitectura. Aparece lo que él denominará la estética de la arquitectura del ingeniero. Sí, arquitectura pensada con la rigidez, con la precisión con la que los ingenieros hacen su obra. Para el año 1922 se junta su primo Pierre Jeanneret y establecen su propia oficina, ya de arquitectura. Pero es que fíjense una cosa que es interesante. Entre 1916 y 1922, es decir, 6 años pasó Le Corbusier trabajando en cualquier otro lugar, menos en su propia oficina. Entonces, se dedicó al arte, eso es interesante. De hecho, la primera vez que aparece Le Corbusier, este seudónimo que él utilizó después como nombre, es justamente en la pintura, en su obra pictórica. Aparece antes que en la arquitectura, Le Corbusier. Eh, Hizo alguna obra pictórica muy interesante, hizo una serie de acuarelas que son muy, muy bellas y que consiguió venderle a un banquero de apellido Laroche, que se convirtió en su mecenas, ¿no? Al menos en esta primera época. También trabajó como encargado de una fábrica de ladrillo, un trabajo que realmente odiaba, ¿no? No le gustaba para nada. En las cartas que le escribía siempre a su madre, porque tenía esta obsesión, él incluso muchas veces renegaba tanto de este trabajo que tenía y pensaba abandonar París y regresar a Suiza. Su madre naturalmente le, le apoyó para que se quede en Francia, económica y moralmente, y a la larga, después de 6 años de estar ahí en París, logra montar un estudio con la ayuda de su primo Pierre. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque a veces, como es tan grande la figura de Le Corbusier, tendemos a minimizar y a invisibilizar el papel que tuvieron algunos de sus colaboradores, que son vitales para poder entender la arquitectura de él. Ese es el caso de Pierre Jeanneret, del primo, porque además llegó con una suma importante de dinero, que es lo que le permitió a Le Corbusier armar su oficina, ¿no? Su estudio. ¿Cómo origina trabajo la oficina de Jeanneret, de los dos Jeannerets? Básicamente se dedicaron a potenciar esta idea constructiva del sistema denominó y la villa de Pilotis. Todo este ejercicio de potenciar el sistema dominó les llevó en 1926 a promulgar la que será su primer gran aporte teórico aplicativo a la arquitectura, los famosos 5 puntos para una nueva arquitectura, que además son el punto de partida para lo que nosotros conocemos como las casas puristas o las casas blancas de Le Corbusier. ¿Sí? Bueno, dicho esto, quiero ir mostrando una serie de imágenes que son interesantes. Esto de acá es las portadas de los números 3, 4 y 5 de la revista L'Esprit Nouveau, que apareció por primera vez en 1920. Y fíjense que es interesante, ¿no? Porque aparece como Revista Internacional de Estética. No es una revista de arte, no es una revista de arquitectura solamente. Es una revista de estética de manera general. Y es importante decirlo porque para Le Corbusier no bastaba el campo de la arquitectura ni el campo del arte para poder explicar sus propias referencias. Ya les había dicho que tenía una obsesión con, con la máquina, ¿no? Con el desarrollo científico
y entonces muchas de sus referenciaciones tienen que ver con cosas que no son necesariamente arquitectónicas, sino que pertenecen al mundo de la ingeniería y de la industria. Sin embargo, él encuentra valor desde el punto de vista de la estética y por eso es que la revista es una revista de estética. Acá podemos ver, así muy brevemente, algo de la obra pictórica. En este caso aparece un bodegón, ¿no? Bodegón, una naturaleza muerta, en donde uno puede entender a qué se refiere cuando hablamos de purismo, ¿no? A diferencia del cubismo, el purismo siempre va a tratar de regresar a una geometría euclidiana, platónica, elemental. Entonces, el aparecimiento de figuras como el círculo, el cilindro, que aparecen en este cuadro repetidas veces, nos da muestra de que tiene una obsesión por las formas más puras, por las geometrías más puras del conocimiento humano, ¿no? Acá la portada de Hacia una arquitectura, libro que él escribió y también diseñó. Un poco la foto de la portada nos muestra hacia dónde va la obsesión explicativa de Le Corbusier, ¿no? Eh, es la cubierta de un barco, ¿sí? De un barco en donde se puede ver este gran pasillo, el área de camarotes, el abalconamiento, la cobertura del pasillo y el mar. Y entonces él reconoce en el diseño de las máquinas, barcos, aviones, silos, carros, en fin, locomotoras, él ve en eso una expresión estética más real y válida para el tiempo en el que están viviendo y que, y que de alguna forma expresa ya la voluntad hacia dónde va a ir la arquitectura de Le Corbusier. Una cosa mucho más limpia, más práctica, más funcional, mucho más cercana a la máquina. De ahí viene su famosa frase, la máquina de habitar, cuando se refiere a la casa, ¿no? Es una obsesión ingenieril y maquínica. Temas como este, ¿no? El puente Garabit, que se hizo en 1886 y lo diseñó Gustav Eiffel. La utilización del acero, ¿no? Del hierro y el acero para poder construir estas obras que en otro momento habrían sido impensadas. Y entonces, claro, la admiración por todas estas nuevas tecnologías y su propia estética van a ser o van a estar presentes de una manera muy intensa en la obra de Le Corbusier. Edificios como este, que es un clásico de la arquitectura moderna, que le pertenece a Giovanni Trucco, la fábrica de Fiat en la ciudad de Turín, en Italia, en donde en el año 1921 podemos ver ya algunos de las características típicas de la arquitectura moderna maquínica, ¿no? Acuérdense que los italianos tienen una línea obsesiva por la máquina, por los arquitectos del futurismo italiano. Y es interesante esta fábrica porque, o sea, a Le Corbusier le parecía una locura seguramente en esta época, porque es que incluso es un poco loco hoy, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta, pero el edificio, la cubierta del edificio es una pista de autos, ¿sí? O sea, el edificio que tiene algo más de 6 pisos, 7, en la parte superior del edificio administrativo hay una pista para probar los carros que se fabrican en todas las áreas de hangares, ¿no? Entonces, es el clímax de la funcionalidad. Una terraza puede funcionar como pista, sí, y lo expresa. Y entonces, son todas estas cuestiones las que le están a Le Corbusier obsesionando en esta época.
obviamente sus viajes que continuaron durante mucho tiempo, en este caso los apuntes que hace sobre Atenas en Grecia, ¿sí? Las ruinas, las formas de composición, este esquema que, fíjense, este boceto es precioso, ¿no? Porque de alguna forma expresa de una forma muy rápida y elemental, pero con mucha fuerza, uno de las características típicas de la arquitectura moderna, ¿no? El basamento. En este caso, la montaña de roca y la construcción por sobre, ¿no? La diferencia de lo natural con lo artificial, en fin, esas dicotomías que Le Corbusier siempre manejó y que le parecieron tan poderosas desde la arquitectura clásica, ¿no? Y comienzan a aparecer ya los de primeros ejercicios de arquitectura moderna, ¿sí? Esta es la propuesta para la casa Citroën de 1922, en la que trabajó junto con su primo en esta potenciación del sistema de la arquitectura dominó, es decir, el poste viga, y como ustedes pueden ver, ya se trata de una arquitectura muy abstracta, ¿no? Purista, la presencia del cubo, de las líneas rectas, de los elementos muy alejados de la arquitectura clásica, ¿no? Greco-romana. Acá vemos una publicación que se hacía en el periódico sobre su inmueble villa. ¿Qué tenía que ver con la creación de estas unidades habitacionales parecidas a las casas Citroën? O sea, él se preguntaba, ¿qué pasa si ya tengo la casa Citroën? ¿Qué pasa si le apilo una sobre otra y los organizo dentro de un edificio contenedor? Bueno, pues esa era la idea, ¿no? El edificio multifamiliar en donde aparece la casa, porque fíjense ustedes, siempre va a aparecer esta suerte de terraza, de espacio abierto, que es como llevar el patio a cada una de las unidades, sin importar que estuviera en un edificio de altura, ¿no? Y comienzan a aparecer también sus primeras propuestas de ciudad. En este caso, la ciudad contemporánea, que aparece junto con el inmueble Villa en 1922, y es una ciudad diseñada para 3 millones de habitantes. Eh, una cosa que va a aparecer dentro de este pensamiento Le Corbusiano es la posibilidad de fundar ciudades nuevas, ¿no? Ciudades desde cero. Eso es lo que él buscaba y él buscó prácticamente toda su vida esa, esta idea de construir ciudades desde cero. No va a variar mucho sus propuestas urbanas de manera general durante muchísimos años. Van a partir de esta, la ciudad contemporánea, a ir apareciendo durante buena parte de su vida ejercicios para repensar una ciudad abstracta, ¿no? Fíjense ustedes la retícula de vías, el viario, eh, es el cruce de dos mallas, una ortogonal a 90 y otra ortogonal a 45. Pero es prácticamente una solución pensada para un terreno plano, ¿no? Que no considera ni siquiera la presencia de accidentes geográficos ni nada. Es naturalmente una ciudad expansiva, la retícula que se extiende hacia los perímetros de la ciudad originaria es pensado en su expansión, y es una ciudad que tiene una distribución un poco singular. Hacia el centro aparece el centro cívico, la administración de la ciudad.
Y entonces estas crucecitas que ustedes pueden ver que aparecen hacia la mitad son edificios con planta en cruz. El famoso rascacielos cruciforme que Le Corbusier consideraba deberían estar en el núcleo de la ciudad y que es donde se genera toda la organización. Son todas oficinas, ¿sí? Es el área de trabajo, si ustedes quieren. Alrededor, en este primer rombo que se conforma, aparecen varios elementos, sobre todo y esto hay que decirlo, así surgió aunque sea un poco hoy políticamente incorrecto. Este es el núcleo en donde están viviendo o asentados la gente más pudiente, los ricos, ¿no? La, 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 la clase alta, la alta sociedad. Se ubicaría inmediatamente después de la zona de oficinas en edificios de mediana altura en los que además se ubican una serie de equipamientos urbanos como escuelas, universidades, parques, en fin. Se generan unos núcleos que ustedes pueden verles aquí en este primer rombo, en donde se ubican estos equipamientos y en donde se establece la continuidad de la vivienda para las clases media y baja, ¿sí? Y claro, la presencia de un gran parque gigantesco que aparece aquí en el lado izquierdo. A través de estas vías, en estos grandes ejes, ustedes pueden ver la presencia de una serie de zonas o de áreas de desarrollo. Aquí aparecen las fábricas y los barrios obreros, ¿sí? En la parte de abajo. A la derecha, en cambio, tenemos un puerto que está ligado a canales y a ríos que permiten trasladar las mercancías fabricadas en esta zona de fábricas, ¿sí? Y acá arriba también aparece un aeropuerto, en fin, una serie de equipamientos de otro tipo. Esa es más o menos la idea de la ciudad contemporánea, que se ve más o menos así. Fíjense ustedes, ¿no? Eh, los grandes rascacielos en cruz son, él decía que deberían tener mínimo 100 pisos. Y también aparecen la otra tipología que desarrolló muchísimo él, que es el inmueble villa, ¿no? El que ya le vimos, estos bloques longitudinales de mediana altura que dejan muy libre el espacio del suelo. La ciudad que Le Corbusier imaginó tiene muchísimos espacios verdes, ¿no? Son manzanas gigantescas, libres, con césped, con árboles, con parques y cruzadas siempre por enormes redes viarias, ¿no? Acuérdense que hay una admiración expresa de Le Corbusier por las máquinas, ¿no? Por los autos, por los trenes, por los aviones, por cualquier máquina, bueno, siempre le impresionaron mucho y por eso van a ver que es una constante siempre en sus propuestas urbanas, grandes vías para los vehículos, ¿no? Y esta es la que podríamos considerar la primera Casa Blanca, ¿sí? La casa precisamente de su amigo Amadeo Cefant, que se construyó en el año 1924 y que de alguna forma se vuelve antecedente para todas las casas que va a construir hasta el año 1929. Sí, durante los primeros próximos 5 años, a partir de esta casa, él se va a dedicar a diseñar y construir casas unifamiliares, que son además casas muy famosas. ¿Qué características tienen estas casas? Bueno, pues esta volumetría limpia, pura, ¿sí?
ortogonal, tendientes casi siempre hacia la predominancia del cubo o del tetraedro, perdón, en todas las, como elemento de composición básica. Predominancia de las fachadas blancas, lisas, el cristal mostrándose como un producto industrial propio de la industria moderna, ¿no? La casa, que es un poco singular, porque los dos primeros niveles, que es lo que vemos, estoy señalando ahorita, es el área habitacional donde Josefán vive, ¿no? Donde desarrolla su vida. Y en cambio, esta doble altura que considera un tercer y un medio cuarto nivel es el taller de Josefant, el taller de pintura donde él va a trabajar y que es especialmente notable desde el punto de vista espacial, ¿no? Es este espacio que ustedes pueden ver ahorita en la imagen, un espacio muy bien iluminado, con grandes vistas, liberado de cualquier tabiquería interior, un espacio muy versátil que puede servir para trabajar, para pintar, para hacer una fiesta o para armar una exposición sin problema. Es ciertamente un elemento independiente desde el punto de vista funcional y esa es la razón por la que tienen ustedes aquí, pueden ver esta grada caracol. Esta grada caracol sube al acceso, que tiene una grada longitudinal, que entra directamente al estudio, es decir, estudio y casa están separados funcionalmente y tienen aquí un pequeño núcleo a través del cual se comunican, ¿no? Otra de las casas blancas típicas de esta época es la Casa La Roche-Generet, que es un conjunto de dos casas. La una la construye para este señor que les decía que era su mecenas, un coleccionista de arte, un banquero coleccionista de arte, que le compraba las acuarelas a Generet cuando comenzó a vivir en París y que cuando ya se hizo arquitecto y comenzó a mostrar su, sus verdaderas dotes para el campo de la arquitectura, le pide que le haga su casa. Hay una cosa que también es importante nombrar. La Roche es el socio del hermano de Le Corbusier. Sí, por eso es que el conjunto se llama Casas La Roche-Generet. Las dos casas son dos casas que están pareadas, que utilizan un terreno céntrico en la ciudad de París y que de alguna forma comienzan a expresar algunas de las ideas que aparecerán ya manifestadas de forma explícita en los 5 puntos para la nueva arquitectura. Entonces, aquí en esta axonometría se muestra la casa La Roche solamente. La casa está dividida como en dos bloques. Es una casa con planta en L. La casa tiene, como ustedes pueden ver, 3 niveles. Y aquí se produce el hall de acceso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Le Corbusier para marcar este espacio? Le pone una triple altura. Es decir, lo jerarquiza a través de un recurso espacial. Hace dos juegos de escaleras, uno que tiene que ver con la zona más privada de la casa y otro que tiene que ver con la parte más pública, que es la parte de la derecha. Hacia el lado de la parte privada podemos ver el comedor, la cocina, los dormitorios de servicio, la habitación principal y una cosa que es importante, el jardín en la terraza o la terraza jardín. Y en cambio hacia el lado derecho, en el lado que conforma la L, tenemos la biblioteca y la oficina y tenemos una galería de arte, donde La Roche solía este, organizar exposiciones de artistas nuevos.
Bueno, aquí vemos un poco unas imágenes de las casas, ¿sí? Esta de aquí es la casa Generet, es la casa del hermano de Le Corbusier, y hacia el fondo podemos ver la casa Laroche. Y acá se puede ver más claramente, ¿no? Desde el punto de vista ya eh, vemos claramente el volumen con la presencia de la curva. Fíjense que este bloque, casualmente el de la galería, está elevado del suelo sobre pilotes para permitir el espacio para los estacionamientos de los carros. En el interior es notable el ejercicio ya de articulación espacial y de jerarquización espacial. Arriba ustedes pueden ver el espacio de la galería de arte, que justamente conserva en la foto, se puede ver uno de los cuadros de Le Corbusier, que aparece ahí colgado como muestra del funcionamiento del espacio de la galería. La galería, que está resuelta en una planta con un espacio a doble altura, conecta con la oficina y con la biblioteca a través de una rampa que se puede ver aquí pintada de este color eh, marrón rojizo, ¿sí? En un segundo piso. En la foto de abajo, en cambio, podemos ver el espacio de triple altura del acceso a la casa, ¿no? Por aquí se entra, tenemos la grada, esta es la grada que conduce a la oficina, la biblioteca, y que a través de este paso se pasa a la galería de arte. Es decir, vemos este espacio que vemos aquí arriba al fondo, ¿no? Otra de las casas que es importante mostrar es la casa Lipchitz Miechanonov, que construyó Le Corbusier para otro artista, otro, en este caso un escultor, haciendo una variación de la casa de Amadeo Cefant. Eh, es obvio que Lipchitz necesitaba una casa más grande, es una casa donde estaban espacios habitacionales más grandes porque son dos hermanos, y lo que hace Le Corbusier es generar este primer bloque, el que aparece en blanco, como las unidades habitacionales. Aquí se presenta el área habitacional, la parte de vivienda. Y atrás, en este bloquecito rojo que se puede ver al fondo, está el taller, el estudio taller del escultor. ¿Sí? Entonces es una variación, por eso les decía que es un poco particular esta casa, porque varía ese criterio en que aparece en la casa La Roche y en la casa Cefant, en donde todo pasa a ser parte de un mismo cuerpo. Acá, por una razón específica del cliente, la separa. Sin embargo, las características de la arquitectura son las mismas, ¿no? Estos grandes volúmenes blancos, lisos, la presencia de una arquitectura más bien geométricamente limpia, muy pura, eh, algo de los elementos embolados sobre pilotes que permiten la jerarquización espacial, otra vez estos grandes superficies de vidrio, ¿sí? Que producen dobles, triples alturas, eh, como muestra de un ejercicio de jerarquización del espacio. En el año 1925, eh, a solicitud de sus padres, diseña y construye una pequeña casa en un terreno que la familia tenía a orillas de un lago en la zona de Ginebra, ¿sí? Es una casita de vacaciones, de fin de semana, que otra vez, aprovechando la cercanía y la familiaridad de la relación, y claro, como es obvio, Le Corbusier es el hijo,
y como es hijo, los papás le dejan hacer un poco lo que le dé la gana, digamos, ¿no? Y le dan total libertad para plantear y construir. Y claro, esa libertad que él recibe por parte de sus padres le permite a él desarrollar algunas ideas que de pronto podrían haber sido radicales para otros clientes, pero que al ser ya construidas se convierten en evidencia de que funcionan, ¿no? Y entonces, claro, aquí aparecen este volumen de un solo piso que hacia el lago lo que manifiesta es una gran ventana alargada, ¿sí? Una ventana muy larga que prácticamente atraviesa todo el espacio útil del bloque y que tiene que ver con la posibilidad de disfrutar el paisaje del lago, ver el lago sin interrupciones. Y fíjense que este mismo gesto tan importante de relación de arquitectura con lugar aparece en este muro de piedra, pero aparece solamente como un marco. Este muro de piedra cierra o contiene un comedor al aire libre, un espacio de estar al aire libre, que también busca conectar, ¿no? Con el lago. En la terraza, que se convierte en una suerte de mirador, toda ella saca este pequeño elemento, esta suerte de volado que se agarra sobre unos pequeños postes metálicos y a través de este elemento, de este abalconamiento, esta cosa que sale, él marca el acceso a la casa, que se produce justo debajo del volado. Hasta ahí un poco la explicación de unos parámetros, pero fíjense que es importante también lo que pasa hacia afuera, hacia la calle, en donde se produce un ejercicio exactamente contrario. Le Corbusier genera una fachada prácticamente ciega, muy cerrada, súper sólida, en la que además hace un recubrimiento para darle mayor peso, ¿no? Esta relación que les decía típica de las dicotomías de corbusianas, es tratar de establecer un lenguaje para lo público y otro lenguaje para lo privado. Son fachadas totalmente funcionalistas o que responden a la función. Hacia la calle me quiero cerrar, no quiero tener una relación con la calle. En cambio, hacia el lago me abro. ¿Sí? Hay una apertura a la imagen del lago, perdón. En el año 1925, Le Corbusier construye este pequeño edificio que se conoce como el Pabellón del Esprit Nouveau. Es un espacio dentro de una feria expositiva que se desarrolló en París, que se denominó la, la Feria de Artes Decorativas de París. Y entonces les dieron este espacio a la revista, ¿no? Al Esprit Nouveau, un poco en función del papel que la revista tenía para juzgar la estética de las cosas. Lo que es cierto es que no se esperaron los organizadores que Le Corbusier les construya esto, ¿no? Una caja, un edificio eh, totalmente abstracto, sin ninguna forma de ornamento, en la que él mostraba y demostraba sus ideas sobre lo que debe ser la arquitectura habitacional del futuro. Una arquitectura que tiene que responder literalmente a este concepto que él había creado, la máquina de habitar. Pero si ustedes son un poco acuciosos, perdón, en la imagen que están viendo, esto no es otra cosa que las células que el mismo Le Corbusier propuso para el inmueble Villa. Si no, miren, retrocedo muchísimo aquí. Sí, aquí aparece
este patio con este bloque de cristal de doble altura. Esto es una unidad habitacional, obviamente hacia el fondo. Es lo mismo que nos está mostrando aquí. ¿Sí? Otra vez, el gran patio, el balcón, patio de la casa y el bloque a doble altura, en donde se establecen, por un lado, las áreas sociales de la doble altura y hacia el fondo, las áreas privadas. Y esto se ve así desde adentro. ¿Sí? Un espacio con un estar, una sala de comedor, una cocina, muebles modulares de la época y por aquí, ¿no es cierto?, una escalera que sube a un segundo piso donde están las áreas privadas. Bueno, esta construcción causó mucha polémica en su momento, para bien y para mal. Tuvo benefactores y detractores, ¿no? Eh, Lastimosamente tuvo más detractores que benefactores, porque los organizadores de la feria se escandalizaron por el proyecto, porque era, según ellos, horrible, o sea, era invivible. ¿Quién va a poder vivir en una arquitectura como esta? Decían ellos. Esto no tiene las condiciones para la vida humana, le dijeron. Y le mandaron a cubrir con una tela este espacio, ante la negativa de cerrar el pabellón, que cuando le dijeron que cierre, Le Corbusier y Joseph se negaron, y bueno, pues ante esa negativa les pusieron una tela alrededor de la obra, porque le consideraban simplemente horrible, imagínense. Y yo me pregunto, esto es una cosa perfectamente normal el día de hoy en nuestro mundo, ¿no? Para que ustedes vean lo anticipatorio y lo genial del pensamiento de este autor. Para el año 1926 logra convencerle a un industrial le convence de construir un barrio para los obreros de su fábrica, que es este famoso conjunto habitacional en Pesac, en donde Le Corbusier demuestra las bondades de que un industrial se anime a construir vivienda para sus trabajadores. Obviamente con auspicio y con apoyo del gobierno francés, y obviamente son vivienda para la venta. Y entonces construye, y ustedes pueden ver en este bloque que ven ahorita, una vivienda bifamiliar, ¿no? Son casas de 2 pisos, una sobre otra, que disfruta esta última de una terraza, donde las familias de los obreros tenían que vivir. Es un proyecto muy interesante. El único problema que tuvo es que era demasiado costoso. Al final, el industrial construyó solamente una primera parte, y eso condenó que el proyecto no se ejecute como Le Corbusier había pensado originalmente, pero de todas formas es interesante y valioso que se haya construido, ¿no? Acá tenemos otras tipologías de casas, en este caso bloques de 2 pisos apiñados, ¿no? Unos al lado de otro. Como les digo, el proyecto se construyó, es interesante, pero lastimosamente no se pudo ejecutar en su totalidad, y el mismo industrial terminó abandonando el proyecto, y obviamente las casas funcionan y todo, pero eran inviables desde el punto de vista económico. Y así llegamos a esta imagen, que es su segunda propuesta urbana después de la ciudad contemporánea. Aparece el Plan Boissin, que
Le Corbusier en el año 25 le propone justamente a un señor de apellido Voisin, que es un industrial aeronáutico, tiene una fábrica de aviones. Y claro, como en esa época, muchas de las industrias dedicadas al armamento y al desarrollo de mecanismos de transporte quedó en muy buena situación, ¿no? Las industrias aeronáuticas fueron y de armamentos fueron de las que más se desarrollaron en un periodo claramente conflictivo desde el punto de vista político. Y entonces, este, le propone a Bazán una variación no muy diferente, digámoslo así, de su ciudad para 3 millones de habitantes, ¿no? Fíjense, aquí se puede ver otra vez la presencia de las torres cruciformes, las torres en cruz, que son áreas de oficinas, los edificios de estos largos, longitudinales, que conforman la habitación para, para las clases medias y altas, ¿no? Que se ubicarían en esta zona. Aquí los equipamientos, el área de equipamiento en los cruces, otra vez de las dos retículas, ¿no? La retícula 45 y la 90. Y finalmente, lo que sí es interesante, produce un acercamiento de los obreros a la propia ciudad. En la otra, acuérdense que todo terminaba en la clase media y los barrios obreros estaban cercanos más bien a las fábricas. Acá, en cambio, lo que va a pasar es que los barrios obreros se juntan a la ciudad, pero dentro de una variación tipológica, mientras que estas unidades de vivienda aparecen sueltas sobre el parque, estas de acá cierran, se vuelven como una crujía con un patio interior donde se dan las actividades comunitarias. Es una variación tipológica nada más. Eh, Acá otro dibujo que muestra también un desarrollo del Plan Bazán, en donde se puede ver otra de las características que va a comenzar a tener sus propuestas urbanas, que es la separación entre las circulaciones. Eh, Se diferencian la circulación peatonal de la circulación vehicular. Siguen habiendo grandes avenidas, pero en general, fíjense ustedes, o a través de puentes aéreos o de elementos subterráneos, las, los autos, los trenes y los medios de transporte motorizados no se confunden o no están al mismo nivel de la superficie en donde solamente la gente camina. Entonces, hay una preocupación en extremo por el espacio público, ¿no? El espacio para la gente, para que camine, para que se apropie. Tal vez una cosa que puede llegar a ser un poco rara del planteamiento de Le Corbusier en la ciudad es la presencia de supercuadras, ¿no? Manzanas gigantescas. La escala creo que es una cosa que Le Corbusier insistió toda la vida, pero que en realidad asustaba mucho a la gente, ¿no? Son manzanas gigantescas, todo es de un tamaño monumental que implicaba enormes inversiones y también la duda de si la gente en realidad caminaría tanto para poder moverse dentro de la ciudad. Este plan Bazán estuvo pensado para ser implantado sobre la ciudad de París, ¿no? Derrocando, destruyendo parte del trazado urbano, como ustedes pueden ver aquí en la foto. Está el trazado urbano del centro de París, que es una herencia del trazado medieval de la ciudad. Y lo que hace Le Corbusier es derrocar
una zona gigantesca de la ciudad para implantar sus edificios. Aquí podemos ver el río Sena con las islas que tiene el río y cómo esta área de oficinas se implantaría. Bueno, por suerte no le dejaron construir sus ideas porque era terriblemente destructivo de la ciudad. Y finalmente quiero dejarles esta imagen, ¿no? Los famosos 5 puntos, esto ya ustedes lo han visto, y tiene que ver con estas 5 cualidades que Le Corbusier consideraba que, que la arquitectura debía tener, especialmente esto pensando en la arquitectura de casas unifamiliares, ¿no? Obviamente, viendo de abajo hacia arriba, los pilotes, es decir, la arquitectura elevada del suelo. Esto con el objetivo de que la arquitectura deje libre la mayor cantidad posible de suelo natural. Él estaba muy preocupado por ese tema. El segundo punto son las ventanas largas o las ventanas horizontales, que como les había dicho, tienen como objetivo un disfrute total del paisaje. Y esto solo se puede lograr gracias a que las fachadas están libres de la estructura, no son estructurales los muros. Y entonces ese es el tercer punto, ¿no? La fachada libre. El cuarto punto es la planta libre, es decir, una planta liberada de la presencia de los muros portantes que permitía un acomodo o una organización muy versátil y muy flexible del espacio arquitectónico desde el punto de vista funcional y finalmente la terraza jardín. Es decir, que la terraza, la losa final del edificio, no sea solamente la cobertura, sino que también tenga una cualidad de espacio público privado, digamos, un espacio externo disfrutable para los habitantes de la construcción. Y bajo ese esquema se desarrollaron una serie de viviendas que las voy a pasar ya de una forma muy rápida porque ustedes ya les deben conocer. Esta es la famosa Casa Cook o Maison Cook, construida en 1926 para un periodista estadounidense que vivía en París y en donde se pueden ver claramente los 5 puntos, ¿no? Primero, la parte baja liberada, ¿sí? Sobre pilotes, queda libre toda la planta baja con excepción de las habitaciones de chofer y las zonas de servicio para los parqueaderos. A través de una grada se sube y tenemos aquí el cubo, ¿no? Siempre blanco, liso, la presencia de las ventanas alargadas para poder disfrutar el paisaje total. Y acá podemos ver la terraza jardín. Obviamente las plantas interiores son prácticamente libres con excepción de los núcleos duros. Esto se puede ver en el interior, en donde predomina este gran espacio a doble altura, ¿no? Para jerarquizar el espacio del área social sobre el resto, pero ustedes pueden ver justamente esta idea de la planta libre, ¿no? Muy pocos muros, muy pocas paredes divisorias, casi siempre elementos más bien de mediana altura, la escalera, que de la misma manera que veíamos en la Casa La Roche, disfruta la circulación del desplegarse de este espacio a doble altura, ¿no? Acá vemos la casa que diseñó Moncy, en donde otra vez aparecen los mismos elementos de los que hemos estado hablando, los famosos 5 puntos, ¿no? Es en Gachés, ¿sí? La casa. Y aquí podemos ver una variación, ¿no? Aquí la casa sobre pilotis, que aparece parcialmente ocupada por las áreas de servicio, y una escalera que ingresa a este gran atrio de recibidor, una suerte de, de, de conmemoración o de vuelta a la memoria del espacio a doble altura de los núcleos, de las unidades reproducibles de la máquina de habitar
del inmueble Villa o del pabellón del Espíritu Nuevo, ¿no? Las ventanas alargadas, la terraza, jardín, ¿sí? Las plantas naturalmente libres. Y esta que posiblemente es la casa más famosa de esas, ¿no? Que se construyó en el año 1929, la Ville Savoie, que es como una suerte de monumento a los 5 puntos de la arquitectura. Porque aquí sí quedan manifiestos de una forma totalmente explícita, ¿no? Los famosos, la casa sobre pilotes, las columnas que podemos ver aquí, que dejan liberada prácticamente buena parte de la planta y le dan esta sensación de levedad extrema, ¿no? Casi que flota el bloque de la edificación. Es más, este primer volumen que aparece aquí en la planta baja, que es un volumen que termina en un semicírculo, es el acceso a la casa y solamente están las áreas de servicio. Y de una forma un poco novedosa, decide pintar todas estas paredes de verde, como que buscando a través del color mimetizarse con esa idea de esta gran eh, plataforma natural que es un solo césped, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la planta de arriba se desarrolla la casa, pero también se comienza a desarrollar parcialmente la terraza jardín, que en este caso tiene 2 niveles, porque sube hasta la parte de arriba y comienza en la parte del segundo nivel. Otra vez, las ventanas alargadas, horizontales, que ocupan la totalidad, incluso donde no son necesarias, porque aquí ya no hay ventanas, sino solamente el vano, ¿no? Que está relacionado con el jardín que está arriba. La planta es completamente libre, como vamos a ver en ciertas fotos, es decir, no está liberada de muros en su buena mayoría. Y bueno, pues la fachada libre ni hablar, porque uno puede ver claramente que vuela la losa para dejar independiente de la estructura todas los muros exteriores o que cierran la casa. Por dentro de la casa se ve así, lo que les decía, ¿no? Una planta completamente liberada, sin presencia de muros, con una salida hacia el primer nivel de la terraza jardín, en donde se sucede un comedor, acá una zona de servicio también, y una rampa que otra vez permite el disfrute de este gran espacio, el despliegue espacial de, este, de esta terraza y que le permite subir a una terraza de segundo nivel. Sí. Y esta es la última imagen, es un proyecto de la misma época, es decir, son los 5 puntos para la nueva arquitectura, tratados de llevar a un edificio de grandes magnitudes, a un edificio importante de equipamiento, ¿no? Que es el edificio que él diseñaría y con el que se presentaría el concurso para la sede de la Sociedad de Naciones que se iba a construir en Ginebra, justamente en Suiza, en donde podemos ver algunos de sus esquemas tipomorfológicos que en teoría él venía o quería desarrollar, aunque no había construido ninguno. El primero es este gran edificio longitudinal de mediana altura, ¿no? Que aquí está pensado como un edificio para las oficinas de los embajadores. ¿Qué es notable? Fíjense que el edificio está todo sobre pilotes, ¿sí? Está liberado. Los pilotes, aquí se pueden ver las grandes ventanas longitudinales que están en todo el edificio. La terraza jardín, que si bien no está en la totalidad del edificio, sí se puede ver especialmente en este gran bloque largo, donde están las terrazas y se presentan unas áreas de servicio para los embajadores y también en este que es el bloque del salón de asamblea.
en donde podemos ver que todo el techo del salón está dedicado a la terraza jardín. ¿Sí? Naturalmente queda el tema de las plantas libres, porque todos estos edificios están resueltos así. Y esta búsqueda que Le Corbusier tenía siempre para poder establecer una relación con el paisaje, ¿no? Que se puede ver aquí en todo el ejercicio paisajístico y la orientación de los edificios hacia el lago. Bueno, esta ha sido la clase introductoria. Vamos a dejarla ahí porque estoy agotado y continuaremos el día jueves con la segunda parte. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta con respecto a lo dicho. Sí, Arki, yo quería saber acerca de un tema. Usted nos habló de los artistas ecuatorianos que tuvieron esa trascendencia en Francia. Eh, ¿Podría hablarnos un poco de Estuardo Maldonado, que creo que es alguien que no se le ha dado tanta relevancia? Bueno, el problema con Estuardo Maldonado, eh, primero es que como que no le corresponde a esta época, ¿no? Porque es bastante posterior. Estuardo Maldonado, y además, Estuardo Maldonado, más allá de la formación que pudo haber tenido, muy influenciada por los grandes maestros del arte abstracto y del post-abstraccionismo, especialmente de las figuras de lo que conocemos como el arte op y el arte pop. Lo que hizo Estuardo Maldonado y yo creo que sí, efectivamente ha sido muy desvalorizado en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, bueno, lo que pasa es que ser artista en el Ecuador siempre ha sido muy jodido, siempre ha sido muy jodido, ¿no? Para muestra, vean casos como el de Jaime Enrade Moscoso y el del mismo Estuardo Maldonado, entre otros, cuyo valor comienza a tener sentido después de la muerte, ¿no? Sí, Estuardo Maldonado, que tiene una obra escultórica muy interesante, especialmente en acero y metales, ¿no? Y tratando de aplicar tecnologías muy innovadoras, que, que sí es verdad que las aprendió de algunos grandes maestros europeos e israelitas, pero que en nuestro medio, un país que produce poco arte y menos, y todavía peor, produce muy poca crítica de arte y muy poco conocimiento de arte. Es interesante del Estuardo Maldonado y de pronto lo que me queda a mí de recuerdo de él personalmente es el desarrollo que tuvo él de una idea que se llaman los hipercubos, que desde mi punto de vista son los elementos más arquitectónicos que desarrolló. Eh, Más allá de que tiene obra incluso monumental, él trabajó mucho con algunos arquitectos, ¿no? Trabajó mucho con el Ovidio Wappenstein, trabajó con el Milton Barragán, con Jaime Andrade, con el Rafael Vélez. Siempre estuvo muy involucrado en una forma de escultura que se ligaba mucho a la arquitectura, pero como tú dices, en efecto, lastimosamente, a veces no ha sido muy reconocido y es menos reconocido por nosotros mismos, ¿no? Los arquitectos y los artistas del Ecuador. Son figuras que hay que seguir estudiando y hay que buscarle un poco más de espacio definitivamente. Gracias, Arki. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario o lo que sea. Sí, Arqui, mi pregunta es con respecto a las firmas, si mañana tendríamos que acercarnos a firmar los apuntes. Claro que sí. Mañana
Acuérdense que ustedes tienen que hacer dibujos y todo eso, ¿no? De todo lo que ha aparecido acá. Traten de ser prolijos en los dibujos, porque normalmente cuando me traen unos dibujitos así de muy mala calidad, no les va muy bien, ¿no? Así que sean un poco prolijos en esta acción. Se trata de que ustedes memoricen parte de estas obras y las tengan claros en su fichero mental. El ejercicio de dibujo tiene que ser prolijos. Y sí, les espero. Como les dije, yo estoy en la hora de proyectos, en ese horario, pues hasta poquito pasado las 10 estoy en la facultad. Me buscan para poderles firmar, ¿ok? Listo, Arqui, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, ya se pueden desconectar, chicos. Arqui, bueno, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a la clase, pues ya se fue. A ver, dígame. Yo llegué un poco tarde, pero sí asistí desde que comenzó a presentar las diapositivas y no quería interrumpir la clase, por eso no había dicho nada. No sé si me pueda poner en lista, por favor. A ver, espérate un ratito, déjame abrir el archivo. De igual manera, yo aquí también le escribí un mensaje. Que sí estaba en clase, pero no quería interrumpir la clase. A ver, Sí, Arqui. está Alberca, Cuenca. ¿Quién Y más? Sánchez también, por favor. López, profe. Quito, Arqui también. ¿Quién? Quito. Quito López, profe. y López. Arqui, disculpe, ¿Sí? no me funcionó la cámara y estaba conectándome por teléfono, no hay problema. Ya, no hay problema, ya te pongo. Ya, Listo. ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya pueden nomás desconectarse, chicos. Gracias, hasta luego. Arqui, muchas Gracias, gracias. Hasta luego. Arqui. Hasta luego. mañana. Hasta luego, Arqui, gracias. Hasta luego, Arqui. Chao.